Es la joya más grande de López Obrador. ¿Por qué? Porque él dice una mentira y utiliza un simbolismo como el avión, Benito Juárez, los conservadores, y todo eso llega a estos lugares de Chiapas, que tiene un atergamiento político. Y desafortunadamente no un nivel de ignorancia muy, muy alto. Y no les llega con esto no quiero que suene peyorativo, sino que pues aceptémoslo, la educación nunca ha sido prioridad para ningún gobierno de este país. El presidente o desde el gobierno, desde el poder, se señalaba a alguien y ese alguien se hacía chiquito y casi que se acaba casi la encuesta a favor de lo que sigue sucediendo, pero hoy hay medios independientes, lo que está sucediendo en Latinos, ¿no? No, y periodistas que se unen, ya hay hasta libros de coautorías de 7, 8, 9, 10. Estuvo Sandra Romandía la semana pasada y ella ha escrito 3 en coautoría con otros 8 periodistas. ¿Qué sientes después de 4 años y casi medio de este fallidísimo gobierno? Vas a decir que estoy loca, pero yo creo que México lo necesitaba. Yo creo que México estaba instalado en un letargo total ciudadano, que no había una ciudadanía politizada, que México, el mexicano está instalado en esta orfandad gubernamental de el gobierno me tiene que resolver todo, no tengo casa que el gobierno me resuelva. Yo recuerdo que justo Xóchitl y Arme me invitaron cuando el último temblor en Oaxaca y Xóchitl preguntó al gobernador cuál era el pueblo como más alejado y más pobre y que menos íbamos a llegar ahí. Y le dijo Unión Hidalgo, Oaxaca, nos fuimos todos para allá para ayudar y de verdad esta actitud del pueblo me dejó tonta. O sea, ¿Qué era lo que era hacían? Como de... incluso recuerdo que llamé al grupo de psicólogas y les dije, necesito que entiendan que el gobierno no fue culpable del sismo, que el gobierno no tiró sus casas y que el gobierno no tiene para reconstruirlas todas, que tienen que entender hacer una comunidad para empezarse a ayudar entre ustedes, porque no lo entendían. Era de a qué horas me van a ayudar con mi casa, a la hora que tú te levantes a ayudar con la de tu vecino, ¿no? Instalados en la queja y o sea, de verdad así con el abanico de ya que ahora llega el gobierno a recogerme mi casa. Pero ese pueblo recóndito de Oaxaca es un espejo de Chiapas, de Oaxaca, de lo que es todo el país. De muchos, no diría yo de todo el país, porque yo creo que por estado sí tienen actitudes diferentes, ¿no? Yo veo a los poblanos que la mayoría sale adelante, pelea sus cosas. Fueron muchos migrantes, ¿no? Porque no se quieren quedar ahí, porque quieren buscar otras oportunidades. Pero sí me quedé impresionada con la actitud de esta área de México, ¿no? Que siempre está instalada en que todo les tienen que resolver. Y entonces, no es así. Pero tampoco se involucran en las decisiones, porque qué flojera, ¿no? Y la clase media misma, letargada, que no salía a votar y se iba a Valle el fin de semana, o es que mi hijo tiene béisbol y lo tengo que ir a ver al concurso, porque no había cambio en ellos. Hoy sí. Pero el ver que toda su tranquilidad puede acabarse para siempre, los ha motivado a voltear a ver programas de televisión, obvio, que tenga que ver con la política, a leer las redes sociales. Y las leyes. De pronto todo el mundo ya está ahí y Twitter, que era la preparatoria más grande del mundo, se transformó en un ring político. En el medio de comunicación más importante y más fidedigno. Pero además en un ring político, porque pasamos de lo que tú dices del aletargamiento y de que no nos importara, había unos que sí les importara, pero pasamos a formar parte de 2 barras de equipos de fútbol que se están lanzando miados y orines en un partido, en lugar de dialogar. En ese momento estamos. Sucedía abajo, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil. Creo que no como ahora. Pero es más visible. Sí, hoy es muy visible. Antes se llamaba una conferencia de prensa el presidente para dar un anuncio. Hoy agarra y lo tuitea, ¿no? Toda la información la tienes en inmediato. No, pero además hoy, todos los días, hay una conferencia de prensa que es una manera extraordinaria de hacer proselitismo. Es la joya más grande de López Obrador. ¿Por qué? Porque él dice una mentira y utiliza un simbolismo como el avión, Benito Juárez, los conservadores, y todo eso llega a estos lugares de Chiapas, que tiene un atergamiento político. Y desafortunadamente no un nivel de ignorancia muy, muy alto. Y no les llega con esto no quiero que suene peyorativo, sino que pues aceptémoslo, la educación nunca ha sido prioridad para ningún gobierno de este país. Exacto. PRI, PAN, para ninguno. Entonces nada más se van con esta imagen de sí nos va a salvar porque el discurso de López Obrador es por ellos, tú no tienes. Ellos no te han permitido. Entonces ya están instalados en este motor de la frustración que la alienta todos los días desde la mañana. Y no nada más eso. Les ha dado permiso, voz, y los ha empujado a los resentidos y a los acomplejados a que saquen todo
lo que tenían y te insulten, te ataquen, te agredan, que migre te golpeen. A las calles, claro, ¿no? claro. Que migre a que una quema de una ministra. ¿Cuándo se ha visto? Se han quemado presidentes. Son cosas... ¿Cuándo le había puesto el pueblo atención a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿No te parece maravilloso lo que está sucediendo? A mí sí. Donde tengamos que caer, el fondo que tengamos que tocar, pero si no, nunca iba a suceder nada con México. Se iba a ir así. No, nunca habíamos puesto atención a los líderes del INE. Nunca, no sabíamos ni cómo se llamaban. De cómo funcionaba el Congreso, la Cámara, las cámaras, o sea, nada. ¿No? Claro. Y hoy sí. Siempre hoy nos había dado lo mismo. Está ahí. Medio nos había dado lo mismo quién era el secretario de Educación Pública, pero de pronto llegan las amigas de López Obrador y dices, esto no puede ser. Me está afectando a mí personalmente, ¿no? Porque así es el mexicano. Si no le afecta en persona, le vale lo que esté sucediendo. Pero como todo le está afectando, y también a los campesinos, ¿eh? O sea, el frijol con gorgojo, el que mucha ayuda, pero la canasta básica no te alcance, los feminicidios, la inseguridad en sus pueblos, como quieras. O sea, esas bases les van a decir sí, pero a la hora de la hora... Pero además me encanta cómo esto hablas de los símbolos y también habla de personajes, ¿no? Yo siempre he creído, y lo digo constantemente, que la razón por la que López Obrador a sus contrarios les llama conservadores es porque él tiene esta necesidad de ser Benito Juárez, claro, ¿no? Y entonces él se siente liberal y cree que estamos en la época de la Reforma y sus contrincantes, sus rivales, sus enemigos son los conservadores. Entonces, tenía muchas ganas de decir esa palabra para sentirse Benito Juárez. Pero también... y el viento de Juárez en contra, ¿no? Todos los conservadores son su viento en contra. ¿Sí? O sea, él de verdad es un simbolismo puro y juega con ello y sabe muy bien hacia dónde mandar su discurso, porque en ese discurso no llega la contrarréplica, no llega la verdad, no llega el fake news, ¿no? Pero también creo que en este ejercicio de dictar para dónde vamos, ¿no? Creo que también se ha equivocado mucho y ha sido muy evidente la manera en la que se ha equivocado, confundido y mentido. Porque cuando él dijo que abrácense, no pasa nada, hay más de 800,000 muertos por la pandemia y mucha gente vivió en carne propia que su mamá, su tía o la vecina se cayó muerta fuera del hospital porque no había para atenderlas. ¿Qué haces contra eso? Cuando ya te llega en lo personal, como está sucediendo en todo lo que estamos comentando. Es lo que estás hablando. Entonces ya va a cambiar tu ideología. Va a cambiar tu ideología y va a cambiar tu razón. Evidentemente, porque tú sí ya se dan cuenta que no les ayudan con los dineros, los sobres o las ayudas, válgame la redundancia que les dan. Si le aumenta la inflación, si no tienen servicios sociales, si no tienen seguridad, ¿de qué te sirve que te den 2,000 pesos al bimestre? Sí, pero este discurso de yo soy bueno y yo nunca he sido deshonesto y de pronto empiezan a destapar la cloaca y ves que él puso una unidad de terapia intensiva en Palacio, pero además su hijo fue atendido y le dieron Remdesivir, que era una medicina que todavía la COFEPRIS no había aceptado, pero además usó al ejército como si fueran sus empleados domésticos. Y todo esto a la gente que no le importaba ya le empieza a importar. Porque además, no sé si le llegue a importar. Te voy a decir que le afecta. Me está diciendo que ya no hay privilegios y él me mintió y sí hay un privilegio para él. Pero como lo tienen como mesías, no les importa que él tenga privilegios. Esa es una verdad. Pero sí les importa el desmantelamiento del seguro popular. Pero yo creo que ya no tiene clínicas. A una parte no le importa y a otra parte sí le importa. O sea, con esto que estás diciendo que me parece importantísimo, nos empezó a interesar. Y esta gente que le empezó a interesar y que a lo mejor lo veía como un mesías, dice, espérate, yo estaba confundido y estaba equivocado. La narrativa de la respuesta a su discurso es otra. Y ya los empieza a hacer pensar por ellos mismos. En ese sentido, sí es fascinante lo que está pasando. ¿Y por qué no me pone una infraestructura? Como ciudadanos y como país. También me encanta lo que está sucediendo. Empezamos a ver gremios que se unen, ¿no? Antes, híjole, el presidente o desde el gobierno, desde el poder, se señalaba a alguien y ese alguien se hacía chiquito y casi que acaba casi la encuesta a favor de lo que sigue sucediendo. Pero hoy hay medios independientes, lo que está sucediendo en Latinos, ¿no? No, y periodistas que se unen. Ya hay hasta libros de coautorías de 7, 8, 9, 10. Estuvo Sandra Romandía la semana pasada y ella ha escrito 3 en coautoría con otros 8 periodistas
periodistas. Y aparte hacen investigaciones en coautoría, por ejemplo, MX con Pájaro Político. Y eso está maravilloso porque están empezando, es como cuando una empresa, ¿no? Es mejor tener 10 socios que tener 2 socios, porque no se van a meter con 2 socios, se van a meter con 10 socios. Y eso es lo que está empezando a pasar con el gremio periodístico, con el gremio médico, ¿no? De salud. Están hartos y se están empezando a juntar para alzar la voz, porque uno alzaba la voz y lo corrían, pero ahora se juntan y salen y dicen. Los mismos pero la Pemex. economía, la cantidad de más pobres en este país, eso no está divertido, eso Pues no me gusta. Está divertido. Eso no puede decir que nos guste. Pero es lo que te digo, o sea, hay un costo que pagar para este despertar ciudadano. Y Héctor, el que fuera, el fondo que tuviéramos que tocar, porque si no nos íbamos a quedar aquí detenidos toda la vida en la queja. Y tenemos que entender que estamos aquí por no responsabilizarnos como ciudadanos, por no observar y por no exigir y por no decidir y elegir quién queremos que lleve nuestra cuenta de banco, porque el 30% mínimo de nuestro, o sea, al tope, por lo menos de nuestros impuestos, van para allá. ¿Por qué no vas a vigilar el 30% de tu dinero? No, yo estoy de acuerdo. Además, yo siempre he creído que todos somos unos animales políticos y tenemos que estar pendientes y participar en el gobierno y en la democracia de nuestro país.